Hola, muy buen día. Bienvenidos sean ustedes a su capacitación, el por qué vamos a votar. Somos el grupo Jóvenes Construyendo Ciudadanía. Le agradecemos mucho al decanato que nos permite compartir con todos ustedes esta invitación a ser buenos ciudadanos. Les presento Edith. Eh, por favor, ¿nos puedes apoyar con lo que es la oración? Padre bueno y misericordioso, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por tu preciosísima sangre derramada por nuestra salvación, apiádate de nuestra nación, de tu Santo Espíritu la conduzca y solo tu gloria reluzca. Tú que ordenaste todas las cosas conforme a tu admirable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria, a fin de que, por la sabiduría de tus gobernantes y la honestidad de tus ciudadanos, se consolide la concordia y la justicia y construyamos con paz un progreso perdurable. Santa María de Guadalupe, que a México elegiste como suelo, envíanos tu consuelo, enséñanos, Madre mía, a construir ciudadanía. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santo Tomás Moro, por mi país te oro. Beato Anacleto González Flores, por nosotros al Creador implores. Bueno, pues para nosotros es muy importante estar con ustedes y poderles explicar un poquito más acerca de si elegimos bien, estaremos bien, por qué, para qué y por quién votar. Bien, pues es importante que sepamos que tu voto cuenta. Cada voto es importante. Tu voto puede hacer la diferencia en una elección. Y aunque parezca mínimo, muestra una tendencia y expresa una opinión. Es importante que nosotros votemos porque es una obligación y un derecho que constitucionalmente tenemos. Hace muchos años no teníamos el derecho al voto y mucho menos como mujeres. Las mujeres apenas en 1924 y 1918 es que empiezan los consejos en donde se empieza a dar esta oportunidad de votar a las mujeres. Entonces, aprovechemos este derecho y obligación que tenemos y salgamos a votar. Tu voto para elegir buenos representantes. Si somos conscientes de la importancia de nuestro voto, sabremos votar por representantes en los que confiemos o en los que al menos veamos valores y principios que nos representen. Tu voto es tu voz democrática. Votar es una de las formas de participación democrática básica. Votando, se eligen los representantes y se dirigen los futuros de nuestro territorio y, en cierto sentido, de nuestra vida en estos territorios. Tu voto es un derecho. Como lo comentaba anteriormente, es un derecho que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos. La vida democrática nos permite elegir nuestros representantes y delegar las funciones públicas que se van a elegir para un servicio de la sociedad en personas destacadas por sus capacidades y esfuerzos por construir un mejor entorno común. Tu voto también es un ejemplo. Cuando votas y compartes esta decisión en familia, inculcas en las nuevas generaciones esa misma manifestación de interés por lo público. Así ellos comprenderán que el voto es un deber y una posibilidad de que los ciudadanos elijamos y seamos elegidos. Es importante hacer esto desde nuestras casas, con nuestra familia y muchísimo más cuando lo compartimos y lo platicamos. Importantísimo el documentarse, el investigar quiénes son nuestros candidatos y sobre todo cuáles son las propuestas que tienen. Cuando tú lo haces en comunión con tu familia y con la sociedad, es decir, con amigos, compañeros del trabajo, más gente, se puede tomar una mejor decisión. ¿Por qué? Porque este discernimiento del análisis de todas las propuestas y candidatos nos puede facilitar en conjunto o en comunión a tomar estas decisiones de manera más fácil. Los partidos políticos son indispensables para la participación en las elecciones, ya que son los que presentan candidatos para los puestos públicos.
Podemos entender a los partidos políticos como las agrupaciones estables que bajo ciertas ideas en común procuran hacerse del poder y para ello presentan de entre sus integrantes algunos para competir en las elecciones. Recordemos que también tenemos la nueva modalidad de candidatos independientes, en donde personas que no pertenecen o no son militantes a algún partido también se contienden por algún puesto o cargo popular. Los partidos políticos cumplen con varias funciones importantes dentro de un sistema democrático. En el caso de nuestro país, tenemos que mencionar los fines que la Constitución política expresa. Tienen como un fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de los ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Esto se menciona en el artículo 41, fracción primero, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, determinar que entre más sepamos de los candidatos y partidos, razonaremos mejor nuestro voto y así decidiremos mejor por quién votar. Hay que hacer un análisis real de quiénes son los que contienden en estas elecciones para nosotros, para representarnos. Por ejemplo, no sé si ustedes tengan conocimiento que tan solo candidatos para la gobernatura tenemos 10 candidatos de 10 partidos diferentes. Los voy a mencionar a fin de que ustedes tengan un poco de conocimiento acerca de ello. Tenemos a Beatriz León Sotelo, representando Movimiento Ciudadano. Celia Maya García, representando Movimiento Regeneración Nacional. A María de Jesús Ibarra Pérez, representando al Partido Encuentro Solidario. Miguel Nava Alvarado, representando a Redes Sociales Progresistas. Y Juan Carlos Martínez, que representa Fuerza por México. Raquel Ruiz de Santiago Álvarez, Partido de la Revolución Democrática. Penélope Ramírez Manríquez, Partido del Trabajo. Katia Reséndiz Jaime, Partido Verde Ecologista, Abigail Arredondo Ramos, Partido Revolucionario Institucional, y Mauricio Curi González, que representa al Partido Acción Nacional, candidatos a gobernadores. Bien, conviene hacer la distinción de los que tienen mayor protagonismo político, por el hecho de contar con gobiernos municipales y estatales anteriores, así como el número de diputados y senadores, porque de esta manera se pueden impulsar proyectos, reformas y demás. Cuando detectamos a los principales partidos, podemos entender la dinámica de la política nacional, porque no es difícil darnos cuenta que entre ellos se concentra el debate sobre los principales problemas del país y que de entre ellos se definirán las elecciones de este 2021. Ahora bien, los objetivos y propuestas de cada partido se encuentran plasmados en la Declaración de Principios y Programa de Acción que, por ley, están obligados a realizar para conocimiento de los ciudadanos. Sin embargo, es importante conocer bien a todos los partidos y sus ideologías con las que fueron creadas. Esto es muy importante, es decir, cuáles son los valores de raíz que cada partido tiene desde su creación y, sobre todo, que desde hace muchos años siguen ejerciendo y compartiendo con los ciudadanos. Así también es importante saber cómo a los candidatos tienen estas propuestas. En Internet podemos encontrar todo este tipo de información, pero sí es muy importante que logremos hacer este análisis y discernimiento de cada uno de los candidatos para saber si ya tuvieron algunos cargos anteriormente, administraciones anteriores, sobre todo saber cuál fue el desempeño de estas administraciones anteriores y ver qué resultados tuvieron. Es importante que encontremos o analicemos que las personas tengan experiencia. Hay que saber a qué se dedican laboralmente, cuál es su historia o su trayectoria como ciudadanos. ¿Para qué? Para que esto nos apoye en estas observaciones o en este discernimiento de, aparte de sus propuestas, poder elegir al mejor candidato. Ahora bien,
Nos compete saber qué puntos tomar en cuenta para saber por quién votar. Te vamos a dar algunas sugerencias para analizar el perfil de un candidato, como les había comentado hace un momento. Es muy importante que muestre coherencia de vida y que se conozcan sus valores y costumbres, es decir, qué tipo de persona es, si es padre de familia, madre de familia, cómo es en la actualidad con sus compañeros, cómo se conduce en esta vida pública que ahorita están teniendo, que sea honesto y transparente, que sea respetuoso y tolerante, que sea empático y solidario, que sea auténtico, que resuelva sobre todo, dado que es lo que nosotros vamos a querer cuando quede electo, que sea comprometido, que tenga propuestas claras, objetivas y realistas. Y sobre todo, pues que podamos ver que ya haya hecho un trabajo anteriormente en donde efectivamente dio un excelente resultado, que tenga la preparación académica necesaria para el cargo que aspira. Lo que les comentaba, que de acuerdo a la profesión que por ende él ejerza, le facilite el poder ejecutar, administrar la administración pública a la que quiere acceder. Los católicos y las elecciones. Los laicos están llamados a participar en primera persona en la transformación del mundo según Cristo, viviendo la identidad cristiana en medio del mundo. Christi Fideles, Laici 9 al 16. El proceso electoral es el momento adecuado para hacer que nuestra fe nos ayude a descubrir cómo debemos ejercer nuestro derecho al voto. Siendo fieles a Cristo, descubrimos una guía en los valores que brotan de la humanidad renovada por Él. El seguimiento de Cristo nos descubre una ética objetiva, racional y sobre todo respetuosa. Frente a las elecciones, nuestra conciencia necesita hacer un triple trabajo y un triple ejercicio para saber por quién votar. Es decir, como cristianos y católicos debemos de ser congruentes. Tenemos que tomar en cuenta el ideal de vida que buscamos como cristianos y católicos, descubrir también incluso el mal y la gravedad, y sobre todo donde la podamos notar en ese tipo de propuestas que no son tan buenas a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros ejercemos, realmente analizarlas, detectarlas y sobre todo no elegirlas. Realizar todo el bien que podamos en las circunstancias en las que vivimos. Como católicos y cristianos, debemos ir a votar con toda seriedad, tomando en cuenta que hay valores que están fuera de cualquier negociación, sobre todo las que nosotros conocemos y están plasmadas en la Biblia y nosotras protegemos y procuramos. La democracia no se sustenta sin la verdad. Verdad y libertad o bien van juntas o juntas perecen miserablemente. Esto es un mensaje que nos da Juan Pablo II, el cual yo los invito a reflexionar a fin de que siempre, siempre elijamos la verdad, los valores, los principios y todo aquello que nos lleve a realmente poder tener y ejercer un bien común. Elijamos bien a nuestros representantes para que ellos, con honorabilidad, puedan de verdad representar a este Querétaro que todos queremos que sea pues mucho mejor, con nuestros valores y principios que siempre estamos nosotros procurando como católicos y cristianos. Ahora bien, la Iglesia nos tiene ciertos lineamientos y ciertas posturas a las cuales se alinea y se apega como una institución. La Iglesia no tiene un partido político. Como institución no puede adherirse a ningún partido político porque es importante que se observe la libertad que tienen todos los católicos, todos los bautizados, todos los cristianos católicos, a poder elegir lo que es mejor para cada uno. Por lo tanto, la Iglesia es un estado o un apartado donde se puede ser incluyente, donde son bien recibidas todas las formas de pensar, donde lo único que se puede hacer es inspirar la fe y se da la libertad de que cada una de las personas tengan la diversidad política que quieran.
Ahora bien, lo único que se hace como institución es recordarte todos aquellos valores, todas aquellas eh, observancias de cómo debe ser tu vida, a partir del respeto a la vida, el respeto al matrimonio, a la no agresión, ciertos lineamientos morales que no solamente por venir incluidos en la Biblia, sino también por ser ejemplo de la vida de Cristo, nosotros los debemos de seguir. Entonces, por eso es que la iglesia no tiene afiliación en ningún partido. Tú como laico, como fiel católico, puedes afiliarte a cualquier partido, votar libremente por el candidato que tú quieras. Lo único que se te pide es que no contravengas tus principios morales, tus principios religiosos, y que en lugar de estar viendo solamente un bien personal, veas un bien común, porque a partir de tu voto es que se puede construir el Querétaro, el corregidora que queremos. La jerarquía de la iglesia nos dice que los diáconos, los presbíteros, obispos, arzobispos, monseñor, todas estas, toda esta jerarquía de la iglesia no puede invitarte a que tú simpatices con tal o cual partido, tal o cual candidato. Sin embargo, ellos en su vida privada, en su vida particular, claro que pueden tener alguna preferencia, claro que están obligados y tienen todo el derecho de salir a votar, tienen una orden social y moral que es seguir como católico cristiano. Sin embargo, él sigue con sus principios morales que rigen la Iglesia Católica y va a ser consciente en todos los eventos que pueda manifestarte, que recuerdes los principios que nosotros como cristianos católicos debemos de seguir. Los fieles católicos estamos obligados a ser coherentes con nuestra fe. No podemos estar manifestando en lo público un proceder, una vida ejemplar, y en lo privado tener otro tipo de actitudes, tener otro tipo de vida, una doble vida, una vida de pantalla, que pueda ser vista y observada, y en lo privado ser otra persona. Tenemos que ser congruentes, lo que decimos, lo que pensamos, lo que actuamos. Por lo tanto, no se debe traicionar ni a nosotros mismos, ni a nadie. Tenemos que votar por un partido o por un candidato que no contravengan nuestros principios morales y nuestros principios católicos. Por eso tenemos que ser exigentes y tenemos que ser reiterativos a que debes de pensar muy bien tu voto para que elijas de manera correcta, puedas discernir entre las personas, entre los partidos. Hace días a mí me invitaban a hacer unos comentarios en redes sociales acerca de un candidato. Al candidato yo lo conozco perfectamente, pero yo no congenio con la ideología partidaria por la cual está participando. El partido que él representa es el que ahorita, al día de hoy, tiene en disputa en las cámaras la posibilidad del aborto, no ha respetado a las mujeres, tolerando el feminicidio, no le ha dado medicamento a las personas que lo necesitan, enfermas de cáncer, llámese niños, llámese adultos. La subvención para lo que es el sistema de salud a mayores, adultos mayores, tampoco lo está dando de manera correcta. Y entonces, como para mí no es una corriente ideológica que debe ser admirada o debe ser seguida, el candidato podrá ser muy bueno, pero a final de cuentas está alineado a una corriente ideológica con un partido político que a mí, en mi forma de pensar, en mi forma de discernir, no están haciendo lo correcto. Por lo tanto, yo no puedo ni siquiera pensar en apoyar a una persona así, porque la verdad es que no me dan la más mínima confianza. Las directrices como partido las tienen que seguir los lineamientos de ley que ellos están marcando, y lo único que podemos hacer es levantarnos, alzar nuestro voto, alzar nuestra mano y decir, esto es lo que no quiero, unirnos como católicos, como cristianos. Y entonces, ahora sí, poder hacernos escuchar.
hacer valer nuestros derechos, hacer valer nuestra opinión y entonces exigirles a ellos como gobierno, como personas que estamos votando para que cumplan nuestra voluntad y hacerlos ver todo lo que nosotros como fieles católicos tenemos en vista. Eso es en cuanto a las enseñanzas de la Iglesia. Por lo tanto, un católico no debe de votar por un partido o un candidato que esté en contra de todo lo que es la vida humana, el valor y los respetos, el respeto a lo moral, a la conducta bien observada y bien vista. Algo que vaya en contra de la concepción de, algo que vaya en contra de la vida humana desde su concepción hasta su hasta su desenlace final, como sería el tema del aborto. No podemos estar eh, apoyándole a favor de la eutanasia o la manipulación de los embriones, estar en el tema de la clonación, estar viendo el suicidio asistido. Todos estos son situaciones que van en contra de la vida, por lo tanto no podemos estar votando ni por el partido ni por el candidato que estén a favor de esto. Todo candidato o partido que no respete la dignidad humana, a mí se me hacía algo caótico, algo tremendo, algo realmente aberrante, que toleremos que candidatos estén toqueteando a sus compañeras de partido, a sus líderes de campaña, a otras candidatas, en plenos eventos donde no solamente son observados por la gente que está ahí, sino ahorita con esta modernidad de las redes sociales, de que sucede algo en Nuevo León, inmediatamente lo sabemos aquí por las redes sociales. No podemos permitir que personas que inclusive han manipulado la información, diciendo, haciendo hablar a la agredida que no pasa nada, que ella no se sintió agredida, que no hubo ningún dolo. Cuando lo estamos viendo en las imágenes de manera fehaciente, cómo agrede físicamente a su compañera, no podemos permitir que este tipo de personas lleguen al poder y de esta manera estén manipulando, estén gobernando en un estado ingobernable, donde se esté procurando los no valores. Por eso es que nosotros los invitamos a votar por un partido o un candidato que realmente esté respetando al hombre y a la mujer, a que esté en pro de la vida, que esté haciendo manifestaciones públicas de fe, donde se prohíba el aborto, donde se esté prohibiendo el uso indebido de la fuerza, donde se esté prohibiendo la agresión hacia su congénere, hacia su prójimo. No podemos nosotros permitir que se nos quite la libertad del bien actuar, del bien hacer, de conducirnos con amoralidad, de conducirnos con rectitud y sobre todo con valores morales para con nuestros prójimos. Un católico no debe de votar por un partido o un candidato que se opone al derecho inalienable que tenemos como padres a que nuestros hijos reciban la educación que nosotros pretendemos. Es decir, si yo tengo en mi pensamiento que la mejor forma de educar a mi hijo es en un instituto, en una institución donde le estén alentando y le estén promoviendo la fe cristiana, no tendría por qué el gobierno ponerse a este designio que yo estoy haciendo, porque es mi libertad. Yo creo que tenemos la oportunidad de elegir qué tipo de educación reciben nuestros hijos. No debemos de votar por un partido o un candidato que no garantice la certeza moral de que el dinero y los bienes públicos van a ser bien usados para que todos tengamos seguridad, para que todos tengamos salud, para que todos tengamos una educación, para que todos tengamos los servicios mínimos necesarios como agua, luz, alumbrado público, alcantarillado, pavimentación de calles. Nosotros necesitamos observar que las personas que vamos a elegir realmente tienen un espíritu de trabajo y un espíritu de servicio al prójimo. No podemos votar por un candidato o por un partido político que no se comprometa a promover la dignidad de la familia fundada en el matrimonio monógamo entre personas del sexo opuesto, a combatir la violencia, la
de drogadicción, la injusticia institucionalizada, la corrupción pública y que no haga propuestas creíbles en favor de los más necesitados. Al contrario, un católico debe de votar preferentemente por un candidato que respalde las virtudes humanas, tanto humanas como cristianas, el respeto a los demás, el sabernos escuchar, el diálogo, el decir la verdad, el ser honestos, la honestidad, la vida con una fidelidad conyugal, el amor a la familia. Creo que es bien importante que nosotros estemos observando si los candidatos tienen la capacidad moral de pararse frente a nosotros y decir, ¿sabes qué? Yo realmente tengo un respeto a la vida. No podemos tolerar que haya candidatos que en la vía pública se atrevan a insultarnos solamente porque no tenemos la misma forma de pensar, o candidatos que porque nosotros no los queremos, porque han hecho mal uso del dinero, un mal ejercicio público, y nosotros los estemos confrontando, diciéndole en honestidad la realidad de sus acciones, nos agredan o nos manden golpear. Debemos de votar preferentemente por candidatos que se demuestren con hechos el espíritu de servicio a los demás, sobre todo en especial hacia los más pobres, hacia los más necesitados, hacia los sectores vulnerables, sobre todo que defienda la dignidad de la persona humana, que defienda la oportunidad de darle una vida digna a cada uno de los ciudadanos a los cuales está sirviendo. Debemos de votar preferentemente por un candidato que tenga cualidades de gobierno y que garantice la vigencia del Estado de Derecho mediante la aplicación de la ley, no que por que la ley, como está escrita, como está fundamentada, no conviene a mis intereses, entonces la modifico. Como ya se ha visto en un gobierno actual, donde si el secretario de Estado no cumple los requisitos para poder ser secretario, modifico la ley para que entonces mi amigo pueda ser secretario de Estado. Si la ley me impide hacer una reforma a los hidrocarburos, entonces modifico la ley para que entonces salga tal y como yo lo digo. No podemos estar permitiendo que ningún ser humano a base de caprichos esté por encima de la ley. Un católico debe de observar que si bien la democracia no se agota en un proceso electoral, sí debemos de entonces colaborar y comprometernos a colaborar con fe en beneficio de un país. Una vez que emitiste tu voto, que es libre y secreto, debemos de invitar a que todas las personas que están a nuestro alrededor vayan y ejerzan su derecho, que tratemos de evitar el abstencionismo, porque ese es un pecado de omisión. Si nosotros dentro de nuestro núcleo familiar estamos observando que uno de nuestros familiares que tiene la oportunidad de ejercer ese derecho no lo está haciendo, hay que invitarlo, hay que manifestarle que claro que su voz va a ser escuchada. Si él o ella no está haciendo o no cree que su voto puede ser trascendental, cuando se emite el voto, también se puede generar tendencias de qué es lo que se está pidiendo como sociedad. Si nosotros votamos a favor de todos estos principios morales que nosotros podamos observar en tal o cual candidato, entonces nosotros vamos a marcar tendencia. ¿Qué es lo que nosotros queremos que se esté haciendo, se esté trabajando desde la función pública? Y entonces, si tal vez es cierto que a lo mejor mi candidato o la persona con la que yo visualizaba no llegó a ser el candidato electo, pero sí esta persona puede ocupar una regiduría o las personas que están a su alrededor de ellos pueden ocupar una diputación, como es en este caso que se eligen diputados, alcaldes y gobernador. Sí, ellos pueden incidir en lo que es la vida pública. Recordemos que entonces un diputado es aquella persona que es la que legisla. El ejecutivo, en este caso el presidente municipal de corregidora o el gobernador del estado, ellos solamente ejecutan y hacen cumplir la ley. Pero los que tienen realmente la capacidad de modificar cómo hacer las leyes, cómo se dirige el país, es el poder legislativo. Desde una tribuna de la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores,
ellos pueden hacer las modificaciones necesarias para que entonces nosotros estemos cumpliendo o estemos haciendo lo mejor para nuestro país con leyes justas, con leyes equitativas, con leyes que estén a favor de la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer los principios morales, la doctrina de cada uno de los partidos, de los candidatos, no dejarnos manipular. Es un pecado grave vender o comprar nuestros votos o colaborar con cualquier forma de fraude electoral. Porque entonces nosotros estamos engañando, estamos siendo cómplices de una estafa, de un fraude, donde estamos eh, coadyuvando y estamos haciendo todo de manera inadecuada para que entonces la inoperancia, la vida pública de gobierno se esté haciendo de manera equivocada. Por eso nosotros tenemos que estar muy conscientes de quién es la persona por la que vamos a votar y que en cualquier instante en donde nosotros estamos observando cualquier manipulación, cualquier evento fraudulento, cualquier situación que nosotros podamos observar que está mal y que va en contra de una democracia, como un fraude electoral, nosotros tenemos la obligación de manifestarlo, de estar levantando la voz y diciendo, esto se está haciendo de manera incorrecta. Por lo tanto, nosotros debemos de conocer bien nuestra fe, bien tener formada una conciencia con las enseñanzas de la Iglesia, de la moral católica, y levantarnos e ir a votar, emitir nuestro voto, pensando por el bien común, por lo que va a ser lo mejor para nuestra sociedad, para mi prójimo, para mi hermano, para mi madre, para mis hijos, porque justamente lo que nosotros estamos construyendo aquí en este instante, en este momento, es lo que va a seguir para nuestros próximos 3 años y probablemente para muchos años más, porque esto puede ser tan trascendental que inclusive para el 2030 las decisiones que ahorita estemos tomando van a ser trascendentales. Si no se encuentra, digo que ahorita en este momento hay una pluralidad impresionante, pero si no encontráramos un candidato que cumpla todos los requisitos que nosotros estamos pidiendo en su moralidad, en su bien actuar, en su bien conducir, entonces nosotros tenemos la, la conciencia y el buen juicio para estar entonces eligiendo al que es el menos malo, que no es lo ideal. Yo creo que en este momento, en esta pluralidad que tenemos para estas elecciones, tenemos los candidatos suficientes y las personas adecuadas para entonces nosotros poder observar quién es la mejor opción, quién es la persona más adecuada, quién es el que está más calificado, mejor preparado, que inclusive podemos estar observando una vida política pública de cada uno de los candidatos. Creo que ya todos han tenido la oportunidad de manifestarse dentro de sus actividades como políticos y sabemos muy bien cómo se dirigen. Podemos entonces observar a ciertos candidatos, no quiero decir nombres, que a lo mejor ya fue presidente municipal aquí de Corregidora, o los que ya fueron senadores, los que ya fueron diputados, los que ya han militado en una corriente ideológica, aquellas personas que han tenido una vida pública. Por ejemplo, ahorita recordaba que alguno de los candidatos a gobernador es profesor, hay empresarios, hay personas que se han dedicado al 100% a la vida política. Entonces nosotros podemos observar muy bien, pero muy, muy bien, cómo ha sido su actuar. Y entonces de esta manera nosotros podemos distinguir cuál es nuestra mejor opción. Recordemos que nosotros tenemos la oportunidad de observar cuáles son sus actitudes o la forma de conducirse para que puedan brindar a las instituciones ciudadanas, por ejemplo, apoyos. Nosotros tenemos ahorita varias propuestas como grupos de laicos, donde se les están entregando a cada uno de los candidatos y le estamos haciendo nuestro pronunciamiento. Oye, ¿sabes qué? Nosotros queremos que haya una educación
garantizada, que tengamos valores y sobre todo donde se le puedan impartir valores a nuestros jóvenes, donde además se les dé la oportunidad de becas, donde se les dé a los empresarios o estos emprendedores que tienen una idea en mente, donde se les esté abriendo espacios y donde se les dé oportunidad para que puedan seguir trabajando. Estamos abogando, por ejemplo, para una escuela para padres, donde yo sé perfectamente que en ningún momento, en ningún lado nos están apoyando desde edad temprana a saber cómo ser padres, pero creo que nosotros podemos hacer las propuestas adecuadas para que nuestra sociedad, nuestros prójimos, nuestra comunidad, nuestro municipio esté de manera creciente, con valores, con principios y sobre todo apoyando a la familia, al más necesitado. Y entonces, nosotros tenemos que brindar nuestra ayuda, nuestra apoyo incondicional a todas estas instituciones que participan en los procesos democráticos, dándole respeto y nuestro apoyo. No podemos permitir que, como hace muchos años, cuando las elecciones eran controladas por la Secretaría de Gobernación, se pudieran hacer entonces fraudes de manera indiscriminada, a ojos vistos. Nosotros tenemos que apoyar a todas estas instituciones que se están creando para poder brindarnos un Estado de Derecho donde podamos nosotros elegir de manera correcta y que nuestras voces, cuando nosotros las emitimos a través del voto o en cualquier momento, puedan ser escuchadas, porque es justamente la democracia que nosotros estamos buscando. Un católico debe tener en cuenta los principios doctrinales. ¿Qué es ser católico? ¿Cómo vivir como católico? Tenemos que observar muy bien los principios morales que nos rigen, las enseñanzas de Cristo. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a estos criterios, no solamente por el bienestar propio, sino por el bienestar de nuestro país. No sentirnos ofendidos porque a lo mejor la persona que se sienta junto a mí en la banca tiene otra forma de pensar. Al contrario, nosotros debemos de aceptar que somos un pueblo incluyente, que tenemos la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista, de manifestar quiénes somos, cómo somos. La iglesia es así, no acepta o no se adhiere a ningún partido político porque nos quiere incluir a todos. La fe es muchísimo anterior a lo que es la ideología política. Entonces la fe trasciende todas las ideologías. No podemos permitirnos que nuestras diferentes posturas o las diferentes formas de pensar nos aísle y nos separe como católicos. No debemos de sentirnos ofendidos. Al contrario, debemos de ser tolerantes. Recordemos que nosotros somos quienes pagamos impuestos, y nosotros mantenemos al Estado. Por lo tanto, nosotros podemos hacer escuchar nuestra voz, pero de una manera pacífica, de una manera inteligente. No podemos irnos por la calle haciendo manifestaciones, haciendo pintas, agrediendo a nuestro prójimo, porque eso justamente va en contra de nuestros valores y nuestros principios católicos. Debemos de tener entonces muy bien presente nuestros principios doctrinales, cuáles son los principios morales que nos rigen y cuáles son las directrices que nos marca nuestro Señor Jesucristo para nuestro bien vivir, cómo amar y respetar a este prójimo. Por lo tanto, todos estos principios que van en contra de la ley natural, en contra de Dios, de todos estos principios que han sido grabados por Dios en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro corazón, todos estos principios, cuando son vulnerados, cuando son atacados, cuando están siendo menospreciados y pisoteados, nosotros tenemos la oportunidad de hacernos respetar. Yo sé que muchas cosas coinciden desde una moralidad católica con un bien actuar, con cosas o leyes que ya están promulgadas en los derechos humanos. Y es que no son solamente principios católicos cristianos, son principios de orden natural.
Entonces, nosotros tenemos que ver que los gobernantes sean gobernantes católicos, que no reniegan de su fe, que siguen los postulados religiosos, que siguen además todos estos leyes naturales que están centrados en la dignidad del ser humano. Entonces nosotros tenemos esta oportunidad de observar todas estas características, tomarlas en cuenta al momento de nuestra elección. Nosotros tenemos que ser coherentes con nuestra fe, con nuestra forma de ser tolerantes sin la discriminación religiosa, abogándonos a que todos somos hijos de Dios, pero tenemos también la posibilidad y la oportunidad de cada uno tener su forma de pensar. Un católico debe votar pensando en que la persona va a estar contribuyendo al bien común, al bien social, que tenemos estos principios como un Estado laico y democrático, pero que también nosotros somos parte de este pueblo y que podemos entonces manifestar qué es lo que creemos y en nuestros principios es lo mejor para nuestro pueblo, para nuestra comunidad. Aquí en Jóvenes Construyendo Ciudadanía estamos muy conscientes de lo que es nuestros derechos y la obligación. Por lo tanto, estamos haciendo una propuesta, estamos haciendo una manifestación de nuestra voluntad y en este caso se las voy a leer tal cual. En nuestro país, votar es un derecho y una obligación. El voto es libre y secreto, personal. Cada ciudadano debe ser responsable de participar, pero para cada cristiano no es aceptable la indiferencia, porque es nuestra hora, porque es la hora de ser corresponsables para construir ciudadanía por el bien de México, por el bienestar integral de todos los mexicanos, porque es la hora de que los ciudadanos que aman a los mexicanos, porque es la hora de la primicia de la dignidad del ser humano. Yo, como ciudadano cristiano y comprometido, estaré ahí este domingo 6 de junio con mi voto, consciente y responsable para construir un México, un Corregidora y un Querétaro mejor. Muchas gracias. Bueno, pues en verdad queremos agradecerles la atención prestada a este taller y queremos invitarlos a que de verdad este 6 de junio todos ejerzamos nuestro derecho que tenemos hacia el voto, que de verdad hagamos nuestra palabra valer, porque recuerden que se estará eligiendo gobernador de Querétaro, 25 diputados estatales, de los cuales 15 diputados son electos por mayoría relativa y 10 designados mediante representación proporcional, quienes son los que realmente crean, modifican y aprueban las leyes. Por eso la importancia de también investigar quiénes son nuestros diputados, cuáles son los candidatos y sobre todo, cuáles son los mejores y que están a favor de lo que nosotros tanto creemos y procuramos gracias a la Biblia. También los 18 ayuntamientos serán elegidos de los 18 municipios del estado de Querétaro. Es por ello que los invitamos de verdad a que ustedes se acerquen a nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Jóvenes Construyendo Ciudadanía, en donde nosotros nos hemos dado a la tarea de poder investigar un poco más acerca de los candidatos que tienen las mejores propuestas o más acorde a nosotros y se les facilite a ustedes esta tarea. Les comentamos que también parte de nuestra labor será, una vez que queden electos los candidatos, dar seguimiento a que cumplan las propuestas que nos han estado estableciendo durante este periodo de campaña. Recuerden que este periodo de campaña inició desde el 4 de abril y concluye el 2 de junio, para que el día 6 de junio todos salgamos a votar. Y publicarán el 13 de junio los resultados de quiénes son los electos. Por favor, de verdad, generemos conciencia, ayudemos a todos nuestros familiares, amigos, compañeros del trabajo a que hagan una autoevaluación, hagan un planteamiento de las propuestas y los candidatos que se tienen e invitamos a que todos salgan a votar.
En estas elecciones, tu voto de verdad marca una diferencia muy importante. Muchísimas gracias y bueno, pues nos despedimos nuevamente con una oración para dar gracias al Señor por todas estas oportunidades que siempre tenemos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre bueno y misericordioso, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por su preciosa sangre derramada, por nuestra salvación, apiádate de nuestra nación, que tu Santo Espíritu la conduzca y solo tu gloria reluzca. Tú que ordenaste todas las cosas conforme a tu admirable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria, a fin de que, por la sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de sus ciudadanos, se consolide la concordia y la justicia, y construyamos con paz un progreso perdurable. Santa María de Guadalupe, que a México elegiste por suelo, envíanos tu consuelo. Enséñanos, Madre mía, a construir ciudadanía. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santo Tomás Moro, por mi país te oro. Beato Anacleto González Flores, por nosotros al Creador implores. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes dentro de nuestras redes sociales para lo que podamos apoyarlos. Muchas gracias a Julio y a Edith, que de parte de este grupo de jóvenes construyendo ciudadanía, pues nos comparten este entusiasmo por hacernos participar de la vida política del país con conciencia y pues afianzados en nuestra fe, en lo que nosotros creemos, en nuestros valores como católicos. Muchas gracias. Sí, y gracias a todos por acompañarnos en este día. Los esperamos mañana para continuar con la siguiente parte de este tema tan interesante.